Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Bueno, vamos a empezar ya el directo de hoy, que lo vamos a celebrar con Yurena Ruiz Baez para hablar de su maravilloso taller La belleza de las heridas, que va a empezar ya en este mes de mayo. O sea que ya no queda nada para poder empezar a disfrutar de este taller. Y bueno, pues hoy la idea es que dialoguemos un poquito sobre la propuesta que ella te trae y que nos cuenta, que nos resuelva algunas dudas, cursos maravillosos que siempre pone a disposición, y sobre algo que me parece tan necesario y tan importante. Bueno, creo que por aquí. Hola, Yure. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Se me Bien. escucha? Sí, te escucho bien. Yo estoy hoy un poquito deslocalizada y me he tenido que poner aquí al aire libre, entonces, bueno, no suele haber mucho ruido por aquí, Bien. así que yo espero que también me escuchen a mí bien y que tú me escuches bien y que no haya mucha interferencia, pero bueno, la vida es así, entonces es lo que hoy toca. Bueno, ¿cómo estás, Yure? Bien. Bien. Aquí vamos a hablar de este taller nuevo. Me voy a quitar uno para escucharme mejor yo. Vale. Sí, ya estaba yo comentando justo antes de que tú entraras del motivo hoy de la charla sobre la belleza de las heridas, que bueno, que es un total de 5 encuentros. En cada uno de ellos la idea es explorar cada una de las heridas, que cuando yo al principio, claro, como yo tengo siempre la información de primera mano, ¿no? Entonces yo las empecé a mirar y yo decía, ay, claro, porque yo tengo muy clara que mi herida fundamental es la del rechazo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, al taller de rechazo, y después me quedé así y digo, hombre, pero de algo de herida de abandono también tengo. Y herida de traición como que algo también tengo, ¿no? Y entonces, que vamos, creo o siento yo que todos tenemos como una herida que nos ha marcado más, ¿no? Pero eso no quita que haya otras heridas que están ahí, ¿no? Y entonces me parece muy chachi que la exploración sea de 2 horitas, o sea, que la propuesta que tú haces sean como un abordaje muy suave, como siempre muy amable, de 2 horas. El otro día mismo lo estaba hablando con Raquel y yo le decía, no, no, si yo voy de cabeza al de abandono, al primero, porque además sé que puedo ir y entonces no me lo quiero perder, y entonces ella me dice, no, yo también voy, no sé qué, digo, sí, sí, claro, es que vamos a como a darnos ese permiso desde la propuesta y la invitación que tú traes, que además a mí me parece no solamente innovadora, porque todo lo que tiene que ver con entrar en el trabajo desde, ¿no?, el coaching somático, que es lo que traes tú, que además el otro día cuando te oía hablar yo decía, mi madre, si esto es tal cual lo que decía Nazaret Castellano en el último taller en la última formación que hacía yo con ella, ¿no? Pero bueno, me callo ya para que nos cuentes un poquito tú eh, qué nos invitas a Bien. explorar en este taller, que tú sientas que pueda ser importante ponerle voz. Sí. Mira, primero a mí, desde mi punto de vista, todos tenemos un poco de todas, entre comillas. A lo mejor hay alguna herida que no la tenemos como tan así llamativa, pero yo sí siento que hay, o sea, yo me miro a mí, yo siento que tengo de todas un poquito, de unas más, de otras menos, pero sí que mm, creo que de todas hay un poco. Para mí lo interesante es, se ha hablado y se ha requete hablado de las heridas, ¿no? Hay, bueno, hay autores que dicen heridas del alma, ¿no? Heridas de la infancia, y nombran las 5 mismas heridas de diferentes, eh, bueno, como de diferentes visiones o dando diferentes propuestas, ¿no?, más novedosas. Eh, pero para mí como que lo que es interesante y donde yo siento que puedo aportar es en el hecho de aprender a reconocerte tú ahí, cuando estás ahí, cómo lo sientes en tu cuerpo y cuáles son las opciones que tienes de salir, porque no dejan de ser hábitos de comportamiento.
tratamiento, ¿no? Al final es una reacción que nosotros tenemos ante un dolor y, y que dependiendo también en las áreas en las que nos estemos moviendo, pues a lo mejor con el jefe del trabajo se me activa y reacciono de una manera determinada, pero con mi madre se me activa y reacciono de otra manera, ¿no? Entonces, hacia dónde nos dirigimos y cada persona es distinta, ¿no? Es distinta su historia, es distinto cómo las ha guardado en su cuerpo y es diferente pues el presente en donde se va a ir relacionando. Para mí de lo que se trata y de lo que la somática puede compartir es en dar esa visión de el cuerpo, cómo habla el cuerpo y qué es lo que te dice para ver hacia dónde te puedes dirigir, ¿no? ¿Qué opciones tengo? Pues si cada vez que me pasa esto yo contradigo atacando, me enfado, ¿sí? Pues a lo mejor puedo parar, ¿sí? Antes de, ¿cómo lo sé? Pues con las señales que mi cuerpo me va a mandar, ¿no? Pues hay pues lo que hablamos del lenguaje corporal, sudoración, palpitaciones, no puedo respirar, ¿sí? ¿Hasta qué punto es que las tengo? Para mí la invitación, esto es un taller, ¿no? Que va a ser 5 encuentros de 2 horas, es que podamos traer propuestas que no nos activen en el 10. Claro. Que lo que vayamos a explorar es, seguro que todos tenemos la historia, un 10, esto es lo que... Y podemos ver en el grado, pues esto la verdad es que me afectó de la misma manera, pero yo siento que lo supe gestionar, es decir, traer eso con lo que vamos a poder sentir y ver cómo responder. Entonces lo que desde el coaching somático podemos aportar es traer la seguridad al cuerpo en el momento en el que nos estamos sintiendo tan amenazados. Y desde ese centro es que puedo elegir, ¿no? Al final se trata de abrir la ventana de tolerancia, abrir la capacidad de nuestro sistema nervioso para dejar entrar. La metáfora del kintsugi, ¿no? También es esto, ¿no? De la vasija que pueda mantener su forma, que no tenga que, para cerrar esa grieta y que pueda seguir sosteniendo un líquido, se tiene que cerrar, ¿no? Esto es lo que de alguna manera hablaba Thomas Hanna de la amnesia sensoriomotora, ¿no? Hay partes de nuestro cuerpo que se empiezan a tensar y que dejamos de sentir y que al final crean diferentes patologías también en el cuerpo. Entonces, para mí aceptar, sentir, aceptar y permitir. Y desde ahí podemos tener el gesto autocompasivo con nosotras y con los demás. Yo tengo por aquí notas y por aquí notas, no quiero dejar nada. Hombre, a mí lo que me parece súper importante, Yurena, porque claro, estamos hablando de heridas como también dando por hecho que las personas están entendiendo el concepto, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante también es como poner un poquito encima del tapete de qué estamos hablando, o sea, cuando estamos diciendo, por ejemplo, que ante una situación alguien te activa una herida, ¿qué es lo que significa, ¿no? Y por qué esa herida, cuando te la activan, tú te comportas de una manera determinada y cómo a través de la exploración en un entorno seguro, que es el que tú proporcionas en el taller, tú puedes explorar cuando te tocan esa herida, que en realidad no, o sea, es una herida que tú tienes, no es que el otro te haga Eso, una herida, ¿no? eso. Sino que es una herida que tú tienes y que hay determinadas situaciones que se te activan, que simplemente el otro es un estímulo, pero no es la causa es la propia herida que ya está ahí y alguien te la toca, se activa, tú, cada persona pues va adquiriendo a lo largo de su vida unas maneras de comportarse para defenderse ante ese dolor y ese sufrimiento y la invitación que tú vas a hacer es, pues entiendo que básicamente es pues ver cómo tú puedes actuar de una manera más sana. O sea, por poner, por ejemplo, o sea, yo la herida que tengo del rechazo viene dada por una situación familiar concreta que yo cada vez que iba a casa de unos familiares, a mí se me ninguneaba porque las personas de atención eran mis dos hermanas. Entonces a mí se me rechazaba, yo era la del medio y era como que mis primos conmigo no querían saber nada, o sea, era como o con mi hermana mayor o con la pequeña.
Y entonces eso derivó en mí en un sentimiento, porque eso tuvo lugar en la infancia, y todos sabemos que en la infancia como que hay un marcaje más profundo. Y Sí, sí, entonces a mí, cuando yo siento un mínimo rechazo, si yo esa herida que se me hizo en la infancia, yo no me la hubiera trabajado a lo largo de mi vida, que me la he trabajado, entonces a cualquier rechazo yo lo convierto en un drama tremendo. ¿Por qué? Porque me están tocando algo que ya está ahí. Entonces sí, la idea es cómo tú te puedes trabajar esa herida que realmente no es de esa situación, sino de una memoria, ¿no? Y entonces ahí vamos también al tema de la memoria, que me parece implícita. importantísima. Claro, la memoria, que además eso lo decía otra vez yo, Nazaret, no me voy a cansar de mencionarla, porque ella lo dice un montón con el tema de la memoria, que ella lo trabaja a nivel neurocientífico, como son los circuitos, y dice que la memoria, y sobre todo en la narrativa, es terrible, porque es falsa. Y entonces Sí, hay que ir a la memoria corporal, que es donde realmente hay cierta veracidad. Entonces, con exacto, sí. respecto a eso, ¿qué es lo que qué es lo Sí, que puedes un poquito contar? sí. Estas heridas se crean en la infancia, así como tú dices, unas antes, en los primeros años, otras después, pero sí son heridas que nos tocan o nos sacuden desde pequeños, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hace falta que sea algo muy violento, no hace falta que sea, no sé, mis padres se separaron y yo tenía 4 años y fue todo muy violento y no vi más nunca a mi padre, no sé cuánto, no hace falta. ujú, Con que sea repetitivo, con que claro. sea sostenido en el tiempo, puede ser algo muy fuerte también, evidentemente, pero es demasiado intenso, demasiado tiempo o demasiadas veces, ¿sí? Es como, eso ya hace que el niño, siendo Ujú, niño, comience a percibirse a sí mismo desde ahí. Entonces, por ejemplo, en la herida de la humillación, eh, a lo mejor no hay insultos, ¿sí? A lo mejor no hay, pero sí hay una serie de a lo mejor desprecios o le ponen un mote o lo que sea, ujú, ¿no? Y entonces una vez, otra vez, otra vez, otra vez, eh, él, el niño, empieza a percibirse así y qué es lo que nos lleva, que es donde yo creo que es como es que sin querer nosotros estamos todo el tiempo hiriéndonos a nosotros mismos, ¿no? El que tiene la herida de rechazo se rechaza, se autoabandona el que tiene la de abandono, o sea, es como nos vamos saboteando porque nuestro mayor miedo lo tapamos, no queremos como acceder a él y al final está con nosotros todo el tiempo, lo que tú decías de que la herida está en nosotros. Podemos poner, por ejemplo, que a mí me duele el hombro izquierdo, me duele muchísimo el hombro izquierdo, yo tengo una lesión en mi hombro izquierdo, me duele muchísimo el hombro izquierdo y me encuentro con una amiga que hace yo que sé, 5 años que no la veo y viene corriendo, me da un abrazo y a mí me duele el hombro, no me duele su acción, me duele mi hombro, ¿sí? ujú, Entonces ella, ¿no? Simplemente está ahí para recordarme que a mí me duele. Entonces esa es como la vuelta, ¿no? Entonces, ujú. ¿cómo creamos esas memorias? Porque no las podemos sostener. ¿Sí? El cuerpo guarda lo que no puede en ese momento procesar. Y esa es la Vale. base de lo que es trauma, ¿no? Es como el cuerpo Ujú, guarda en una bolsita en mi cuerpo de manera de tensión muscular, ¿sí? Lo que yo no puedo en ese momento procesar. ¿Por qué no lo puedo procesar? Porque es tan intenso que si lo proceso, lo que interpreta mi sistema nervioso es que me puedo morir. Entonces, ya. la estrategia que tomo por supervivencia, y más en un niño o una niña, es la que se va a quedar guardada porque es la que yo creo que me ha ayudado a sobrevivir. Y sí, pues por ejemplo, ser complacientes, eh, o por ejemplo, estarnos callados, no querer formar parte de los espacios, no me muestro y salgo y cada vez me hago más pequeña. Son hábitos que nosotros guardamos porque nos han servido. Esto es como, para mí, súper importante, ¿no? Lo de los hábitos dañinos. Bueno, dañinos ahora sí, pues porque eres adulto, Claro, puedes hacer otras claro. cosas, te estás dando cuenta, pero si eso lo guardaste porque seguramente te sirvió. Entonces, vamos a darle su espacio y a darnos cuenta de que podemos tener otras opciones de comportamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un suceso que se parece a eso que yo viví y que lo guardé esa energía dentro porque no la podía procesar,
el cuerpo dice, chin, 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 es momento de procesar. Esto me recuerda, ahora puedo ponerme en marcha, a ver si puedo, pues a lo mejor no puedes, porque no es un espacio seguro, seguro entre comillas, o sea, no es un espacio seguro, quiero decir, no tienes las habilidades, no tienes el espacio de seguridad donde tú en tu cuerpo en ese momento te sientas completamente seguro y vuelve a recurrir el mismo mecanismo que hiciste. ¡Pum! Otra claro, vez. Y otra vez, porque es lo que a ti te da. Y tú sí, no, tú en general, sí, narrativamente tienes una lógica, ¿sí? Hay una manera hay una, es que yo esto lo hago porque ta. No, mentira. No, estás haciendo un hábito, ¿sí? Estás haciendo el mismo hábito de cada vez que te preparas sardinas, te las preparas de la misma manera. No te has dado cuenta de que hay otras opciones. ¿Por qué no te has dado cuenta? Porque no has ido a pintar de oro esa grieta y decir, ah, esto está conmigo, ¿sí? Pero yo no soy mi dolor de hombro, ¿sí? Las personas que dicen, es que yo soy así, es que yo soy así, es que yo soy así, vale, pero a lo mejor, a lo mejor tú eres tu ser más auténtico, tiene otras opciones y simplemente estás persiguiendo ¿no? Lo que ya conoces, claro. porque es incómodo esto, pero es verdad que muchas veces esa reacción de atacar o huir o no hacer nada o sí, nos da seguridad, una falsa seguridad. Tenemos esa sensación de que, aunque es incómoda, estamos sobreviviendo, claro, porque es lo que tú aprendiste, pero hay otras opciones, en ese momento no habían otras opciones, pero ahora sí las hay, ¿sí? Lo que, Sí, 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 claro. entonces yo a mí lo que me trae esta imagen también, ¿no? Del kintsugi, es no perder la vitalidad. Mm, Por esa grieta, por esa grieta, se puede ir escapando tu vitalidad, ¿no? Entonces es como, estoy aquí en mi centro, amplia, con alta capacidad en mi sistema nervioso, donde lo que viene, yo sé que esto está aquí, yo sé que esta herida está aquí, pero la puedo recibir porque estoy ancha y sé que puedo responder. Hoy, ¿cómo puedo responder? Ahora, desde mí, no desde todo eso que me creí que era, ¿no? Entonces, ujú. mmm, esto, ¿ves? Aquí yo tengo mis anotaciones. Porque el tema de dignificar el dolor, ¿no? Mm, Como que parece que decir o reconocer que hay determinadas cosas que te han afectado o cosas que pueden ser más tabú o menos tabú, no mm, tiene por qué. O incluso decir, con lo que tú acabas de comentar, hay personas que a lo mejor no le darían eh, ningún valor, sino sería como, bueno, son cosas que pasan y ya está. No, no, es que eso al final te está haciendo más fuerte. Es que esas vasijas reparadas con oro después tienen mucho más valor que antes de romperse. Valor económico, valor, o sea, en esa cultura, porque son únicas, es algo muy mm. auténtico. Y entonces, imagina, o sea, como si nosotros pudiéramos incorporar eso en nuestro cuerpo, tiene hasta que ver como con eso, con la dignidad de decir, pues yo he atravesado todas estas batallas, no tengo por qué irlo diciendo por todos lados, pero yo lo sé en mí y mi cuerpo está ancho para sostener y ocupo mi lugar. Que hay mucho de no ocupar el lugar cuando nos identificamos con las heridas. Sí, hombre, es que entiendo yo que en cualquier proceso de conciencia que uno quiera hacer, tiene lo que decías tú antes, ¿no? El tema de las heridas, pues lo puedes encontrar a través de diferentes, Sí, sí, yo qué sí. sé, sí, de diferentes maestros de diferentes tradiciones, o sea, pero es una realidad que está ahí, ¿no? También el rollo del trabajo, todo el rollo, o sea, la cosa del trabajo del niño interior, pues también tiene Sí, que ver con la sanación de todas esas heridas. Y aunque puedan ser, lo que decías tú, situaciones que cuando tú las puedas contar al otro le pueden parecer la mayor chorrada del mundo,
pero es que, oye, es que a mí me tocó de la manera que me tocó y me hizo una herida de agárrate que hay curvas. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque esa herida de alguna manera ya me venía heredada y lo que ha hecho es terminar de profundizar, porque hay veces que tenemos heridas que decimos, pero ¿y esto de dónde me viene? Bueno, pues porque hay también dolores heredados, ¿no? Y entonces, bueno, De hecho, pues todo. esa es una de las maneras en las que tomamos las heridas, que es que nuestros padres también están heridos. Y entonces de escucharles a ellos, nosotros también, ¿no? Las creencias, yo no puedo. Escuchamos no puedo, no puedo, y al final nosotros no, o sea, por extrapolación somos nosotros los que sentimos no puedo, no puedo, que es esa creencia tiene que ver con la herida del abandono, ¿no? Pues, eh, bien, no sé si quieres que hagamos un repaso de, así de como un poco de las heridas, bueno, Bueno, no sé, como tú lo veas, o sea, a mí lo que me parece vale. sobre todo interesante es cómo hacer llegar a las personas que nos estén escuchando ahora o que bien que nos escuchen después, pues si no saben muy bien cuando estamos hablando de heridas a qué nos estamos refiriendo, que yo creo que eso un poquito ya ha quedado más o menos claro y entiendo que habrá mucha gente que ya tenga el concepto claro. La diferenciación para mí importante con respecto a lo que tú ofreces es que tú vas a invitar a una exploración de las heridas a Del través cuerpo. del cuerpo, del coaching somático, que va a ser en un entorno seguro, que va a ser muy suavito, que no vas a entrar en No, trabajar la herida en no, el porque montón 2 horas que de no da hecho, para eso. O sea, claro, en grupo 2 horas no vamos a ir. claro, y que la idea también es hacer una exploración de 2 horitas por cada una de las 5 heridas. A mí me parece interesante porque, bueno, porque ya lo hemos mencionado, porque yo creo que una reflexión que yo tuve y tú también, que de alguna manera todos tenemos todas las heridas, en alguna medida más o menos. Es verdad, yo en mi caso, pues me he trabajado algunas de ellas de manera bastante profunda. Yo voy a ir al taller a ver qué es lo que pasa, porque una cosa es lo que yo sienta o crea, y es verdad que yo, bueno, todos en nuestras relaciones, si estamos un poquito trabajados, pues cuando saltamos y nos miramos decimos, a ver, ¿qué es lo que me han tocado? O Claro. sea, ¿qué, ¿sabes? ¿Qué han activado que está en mí? Siendo muy consciente que el otro en realidad pues está ahí de estímulo y poco más, ¿no? Entonces me parece como muy interesante y ahora que, o sea, hay 5 heridas, o sea, yo entiendo que vamos a empezar por el abandono, creo que es, ¿no? Sí, La primera, el 6 seguimos de mayo. rechazo, ¿m? Ujú. Después creo que es humillación, Sí. traición y la última, Jesús, no me lo puedo creer, Injusticia. injusticia. Justicia. Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, que en realidad son 5 cada 15 días, bueno, ya veremos, o sea, lo ideal, pues, como en cualquier taller que se ofrece, es hacer el recorrido completo, pero entiendo que se puede venir a cada uno de los Sí. recorridos. Y hay una cosa que sí quería comentarte, porque llevo días ahí no sé a quién se lo escuché, eh, a ver si me acuerdo, que hay una palabra que está resonando tanto en mí últimamente que es autogobierno. Yo no sé si es Ajá. por las elecciones o qué, y entonces me parece que cualquier tipo de actividad que hagamos de tomar responsabilidad de uno, nos amplía nuestra capacidad de autogobernar, Sí. de ser soberanos De- cada una de Ujú. nosotros en nosotras, ¿no? Entonces me parece que este taller aporta mucha luz y puede ampliarnos mucho esta posibilidad de soberanía sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta de que al final la elección de cómo actuar y sobre todo de eso que decías tú antes que me parece tan interesante de dejar de hacernos daño a nosotros Claro. mismos, Mm. pasa Es una por decisión, ahí. todo es una decisión para contigo misma, ¿no? Sí, Mm, de hecho la somática va ahí. Tú eres tu máximo responsable de ti mismo. La persona que está contigo simplemente como aporta el espacio y las condiciones para que tú ahí te puedas desarrollar, que sería como los padres con un bebé en mm. una... Entonces sí, autogobierno, me gusta esa palabra. Sí, sí, a mí me encantó. Estoy como todo el rato, digo, me voy a gobernar yo a mí misma
Y Me también el encanta. autogobierno es el que también te permite darte el permiso, ¿no? El que te dice, Claro. ahora puedo quedarme aquí, sentir esto, o puedo darme el permiso de hacerlo de una manera diferente y simplemente explorar a ver qué ocurre. Sí, sí, sí. O sea, me parece muy interesante en cualquier caso. Y yo no sé si tú quieres hablar de cada una de las heridas, por si alguien quiere de alguna Sí, manera también ponerle como palabras sí. a qué significan cada una de ellas. Lo que sí, que yo no soy más que yo como para decirle a nadie qué heridas tienen, ¿no? Que luego viene, Mm, pero yo, ¿qué crees? No, no. O sea, escucha, lee, mira y observa y decide tú, que es autogobierno de nuevo, ¿no? mm, Yo no voy a decirte, bien, entonces en la herida, esto todo lo tengo aquí, herida del abandono, que es el 6 de mayo. mm, mm, ¿Qué ocurre? Suelen ser personas que les da mucho miedo a la soledad, que les cuesta poner límites, que tienen yo me veo ahí mucho en esta, que tienen esta frase de yo no puedo, ¿sí? Y como la tendencia a depender, ¿no? Como de otras personas o de sentir que necesitan el apoyo constante de otras cosas. De ahí ¿no? Las prácticas que han ido saliendo de cuerpo apoyado, cuerpo, ¿sí? mm. Para cómo explorar tú, que tú sí puedes estar en esto, tú sí tienes ese poder, por ti mismo lo puedes sentir. ¿Qué ocurre? Que se autoabandona, etcétera, ¿no? Las cosas que hemos ido. La herida de rechazo, 20 de mayo, es esa persona que no quiere dejarse ver, que es como quiere pasar desapercibida o incluso en algunos aspectos puede ser que esté en las nubes, que su manera de cuando se le activa el dolor no sea solamente yéndose físicamente, sino desconectando en presencia. Eh, entonces, ¿cuál es como la creencia? Yo no valgo y el esfuerzo y el crecimiento está ahí, ¿no? El cuerpo que miraremos lo llamé cuerpo mostrado, para sentir la seguridad en ese yo me dejo ver, yo ocupo mi espacio. La herida de la humillación, 3 de junio, dice que es esa persona masoquista, que le gusta entre comillas, el sufrimiento, que es que se ocupa de todas las cosas, no, es la última persona para todo, tengo que hacer un montón de cosas para los demás y yo me dejo para el final. Eh, la creencia es yo no merezco, muy dolorosa, incluso pueden llegar a yo no merezco la vida. Eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Que está constantemente poniéndose normas y cosas para hacer y cosas que para poder cumplir como si fuera una especie de control, para que no se burlen, para que los demás no se rían de él. Y su miedo mayor es la libertad, porque si se siente que si se deja libre y es él mismo, se van a burlar. Entonces prefiere tener esas Claro. corazas a enfrentarse al miedo de que es que los demás puedan opinar o reír. Ujú. Entonces, liberar, cuerpo liberado, de todo eso que no corresponde, de todo eso que no es. Eh, el 17 de junio, la herida de la traición, la máscara es el control, esto de yo no delego nada porque no siento seguridad en los demás. Ahí suele haber algo en la historia de los niños de ver cómo sus padres se traicionaban o se engañaban. ¿Qué es eso? Puede ser, por ejemplo, haber visto que papá o mamá era infiel o en pequeñas dosis ver que uno de los dos mentía al otro con mentiras que pueden ser piadosas, pero eso en una interpretación de un niño, pues lo que empiezas a sentir es no puedo confiar, o sea, si ellos son lo más el uno para el otro, entonces yo no puedo confiar en los demás porque en algún momento, como las interpretaciones, ¿no? Con ese cerebro que no está preparado todavía.
Entonces, ¿qué es lo que quieres? Tenerlo todo controlado para que todo salga bien y para que las cosas nadie le pueda traicionar. Y como nadie, todo lo hago yo y ya sé que no me voy a llevar ese chasco. Entonces vive en el futuro. Entonces no está en presencia, está todo el rato colocando, planteando cosas, programando y no está aquí. De ahí el cuerpo presente porque lo que necesitan es espontaneidad, fluir, despertar a ese niño fresco, esa frescura. La creencia es no puedo confiar. Y la herida de la injusticia, el 1 de julio, la creencia es valgo por lo que hago y lo que hace para compensar esa injusticia es tratar de ser perfecto. Como yo lo hago todo correctamente. Para que tú veas que yo no soy injusto, lo hago todo correctamente, incluso puede ser hasta en propio detrimento. Sí, es como Claro. para que veas lo justo que soy. Entonces tienden a estar rígidos, rígidos en su cuerpo también y rígidos en todas las cosas que hay que hacer correctamente y de qué manera. Y si hay algo que se sale de ahí, les hace sentir muy incómodos. Y bueno, también son personas de súper exigentes, por supuesto, y que no se permiten el descanso, de ahí viene el cuerpo descanso, no se permiten el descanso, incluso pueden llegar a sentir culpa cuando necesitan descansar. Esto visto muy ¿sí? Pero que puede ser que haya personas que con respecto al trabajo tengan una herida determinada, con respecto a su Claro. familia, ¿sí? Y entonces eso se va mezclando. El caso es poder ver, a ver, qué cosas en tu vida sientes que han sido heridas, esta, qué sucesos, bien. Y ahora, ¿cómo te han activado? ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a verlo, con corregulación, con compañeras, con tomando, ¿no? Autoindagación, tomando notas y ahora con nuestro cuerpo. Vamos a ver qué opciones hay, que tú puedas sentir en ti eso para ti y que luego te lo puedas llevar para tu vida, por supuesto, que luego tú te lo puedas llevar y puedas no solo como practicarlo, entre comillas, más adelante, sino cuando te veas en una situación así, poder recordar esa imagen ancha con el oro, esa grieta cubierta y verte en esa situación. Sí, que eso requiere práctica, al fin y al cabo, ¿no? Pero por lo menos el abordar una mirada en un entorno seguro yo creo que es súper nutritivo. A medida que ibas hablando yo decía, ah, mira, pues a mí me pasa esto aquí y esto me pasa en lo otro, ¿no? Que depende también del área de tu vida, que es donde quizás se haya formado esa herida o no, pues que se vaya activando de una manera mayor o menor y que después pueda saltar en otras áreas que tampoco tiene... Eh, a veces es como mucho sentido, ¿no? Es como las salidas. A mí es que como yo tengo el reflejo de mi hijo Daniel todo el día, eh, él me dice, antes que tuve una con él al mediodía, le digo, ¿qué problema tienes tú con la autoridad? Que yo soy la autoridad contigo para esto. O sea, ¿por qué no lo haces cuando yo te lo digo como yo te lo digo? Porque yo sé, o sea, no por que sea más lista, sino porque es así. O sea, ya está, acátalo. Y entonces me llamo después por la tarde y me dice, ¿ya estás relajada? ¿Podemos hablar? Digo, pues no lo sé. ¿Hiciste lo que te dije o no? Siento, no, tenías razón, claro, menos mal que fui, porque es que si no tal, digo, pero es que no te digo las cosas por gusto, mi amor. Entonces, claro, yo lo entiendo, que bueno, que hay veces que te salta la cosa esa, la desobediencia y de la, ¿no? De la revolución, y claro, a mí me salta, yo no sé qué fue lo que me saltó, pero que me enfadé un montón, ¿sabes? Y me alteré y él después me dijo, pero mami, que estás alterada. Y digo, ya, es que no lo entiendo. O sea, no entiendo qué rebeldía estúpida tienes, porque eso ha sido una rebeldía estúpida, de rebeldía, por llevarme la contraria. Y digo, en esto es que no ha lugar, ¿no? Y entonces, bueno, pues según tú decías, me saltaban a mí como comprensiones de cosas, ¿no? Y que en determinadas áreas ¿no? de tu vida te pueden saltar comportamientos que a lo mejor tú no esperas en ese momento de tu vida, pero bueno, se detonan, vete a saber por qué, ¿no? Y la posibilidad de mirarlo y de hacerlo con seguridad y con mucha amabilidad. Y antes dijiste una cosa que, ojo, eso es súper de Feldenkrais, cuando mencionabas lo de es que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Ah, claro, sí. Salir
del hábito, ¿no? Es como verte antes de, para poder elegir otra opción. Pero aparte de elegir otra opción, hay que caminar esa otra opción para que lo puedas experimentar. Si no lo experimentas, pues no se va a estar grabando esa nueva vía neuronal, ¿no? Con respecto a lo que tú estabas diciendo, que dijiste, me ha llegado más comprensión, me Mm, parece como eso, ¿no? Que como muy importante porque estamos hablando aquí, ¿no? De las heridas, tal, de cómo reaccionar de otra manera, no sé qué. Y hay tanto, Silvia, siento que hay tanto, no sé cómo llamarlo, desde fuera de estar en equilibrio, no sé qué, tal, y yo digo, sí, tenemos que saber dónde está el centro, pero es que la naturaleza es así, sales y entras, entonces, esto para mí ahora es, lo que quiero decir es como, por favor, no nos sintamos culpables al ver que de pronto indagas un poco y dices, Dios mío, que yo he estado reaccionando en base a esta herida y tal persona no tenía culpa, entre comillas, ¿no? No, cuando llegamos ahí hay como una franja en la que nos martirizamos un poco, no, vamos a comprensión, compasión y cuerpo, ¿sí? Como para poder saber que entra dentro la naturaleza misma. Esto, poder salir y volver a entrar. El tema es cuando sales y no te das cuenta y vives ahí en el borde saliendo constantemente. Y el tema no es ese justamente porque tú estás sufriendo, la persona que está ahí está sufriendo, más allá de todo lo demás. Pero sí poder recurrir a eso, que se puede salir y sabiendo dónde volver a entrar. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Porque estoy, No lo bueno, sé. ya ahí vamos, son casi las -20. Ah, vale. Sé que tenías tú que atender alguna cosita, entonces no sé si quieres cerrar con algo, no sé si alguien tiene alguna preguntita. La verdad es que no estaba muy pendiente, he visto que ha entrado gentita y salido, no he visto ninguna pregunta, pero no sé si hay alguna, o si tú quieres No hay ninguna eh, pregunta. si cerrar el directo con algún mensajito, algún... ¿Algún mensajito? Mm. Bueno, o que simplemente quieras cerrar de alguna manera el encuentro. No, para mí a lo mejor como lo importante es que todos sepamos que no somos eso, que me duele el hombro, pero no soy mi hombro con dolor. Eso como que no nos identifiquemos con la herida porque ahí es donde empezamos a super sabotearnos constantemente, a auto rechazarnos, a auto abandonarnos, a traicionarnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí, simplemente que nos reconozcamos como eso está aquí y yo soy esto y sí, forma parte de mí, es un aprendizaje, pero no, yo soy más amplia, ¿no? Mm, y más hermosa y más bella. Tú, Silvia. Bueno, Pues Yure, un placer, muchísimas con muchísimas gracias, ganas, Silvia. sí, con muchas ganas de tener la experiencia, de entrar en ese espacio seguro y de cuidado, en una exploración somática que sé que va a ser muy enriquecedora, como todo lo que ofrece. Me parece además muy innovador. Tú sabes que, bueno, yo creo que las dos sabemos que el camino va por ahí, Sí, o sea, el camino yo no va creo que va por por ahí. otro lugar. Si queremos empezar a crecer, si queremos empezar a sanar, necesitamos entrar cada vez más en espacios de conciencia, de somatización de cuerpo y poder entrar ahí en profundidad y salirnos de la narrativa que realmente es lo que nos ha seguido dañando y lo que nos daña muchas veces, ¿no? El estar ahí metidas. Así que nada, nos vemos el 6 de mayo Sí, por la tarde. Bueno, nos vemos también este el 30. domingo en el Día de la Danza, que tú vas a estar ofreciendo ahí una experiencia de danza somática por la mañana. Así que maravilloso también si quienes nos escuchan antes de ese día y quieren animarse, quedan poquitas plazas, eso sí que es verdad, sobre todo en las actividades de la mañana. Así que nada, que Sí. un placer y que nos vemos prontito. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ti, un besito muy grande, Chao. amor. Chao, Gracias. Hasta gracias. luego.